Así es, desde un poquito de historia te hago. Dale. A partir de la sanción de la Ley de Educación, en el artículo 98 expresa claramente la constitución de este Consejo de la Calidad de la Educación, y que está a cargo del Ministerio, o sea, del Ministro de Educación. Lo que pasa que nunca se reglamentó y hoy nuevamente se pone en vigencia. En el año 2008 hubo una primer constitución donde no hubo reglamentación al respecto. Tuvo una sola sesión, fue en el periodo del ministro de Educación Tedesco, y luego los años siguientes, y ante la exigencia de CETERA y de los demás sindicatos de la constitución de este consejo, tampoco pudo dar resultados favorables, como así tampoco la gestión anterior. A partir de este año, a partir de la puesta en marcha nuevamente en vigencia de la paritaria nacional y de todos los canales que se habilitan para llevar adelante el proceso de discusión, los distintos ámbitos, también ingresa en nuestro pedido sobre esta constitución. Y es así que, por resolución del Ministerio de Educación, del ministro Trota, reglamenta la constitución del Consejo, y bueno, y son convocadas todas las entidades que lo conforman, como está expresado en la Ley de Educación, con una serie de funciones que es la que nos asignan desde cada uno de los lugares que vamos a estar en representación, para poder sesionar en esas reuniones y poder aportar desde el campo, desde la procedencia de cada uno, ya sea del campo académico, de la producción y del trabajo, de los legisladores o de los representantes de los trabajadores o de las centrales, aportar propuestas en función de la evaluación de la calidad, con dispositivos o mecanismos que lleven a procesos que den cuenta de esa mejora, en lo que todos entendemos que la calidad de la educación que queremos es la que está al servicio del pueblo en función de contextos sociales y de la actualidad, ¿no? Todo eso va a ser parte de la discusión en ese consejo. Pensar en la equidad no solamente tiene que ver con las condiciones, son muchas condiciones que se dan en el plano de educación, de recursos, por ejemplo, pero pensar en la equidad en educación va de la mano de esto que decías, de buscar estrategias para lograr una buena evaluación, pero fundamentalmente mejoras. Creo que por ahí viene planteado el objetivo de este trabajo que se retoma. Así es, todo lo que se debata en ese consejo no es resolutivo, son propuestas que se van a elevar al ministro de Educación. Esas propuestas deben ser consensuadas entre todos los sectores. Es un sector amplio, plural, el que va a debatir sobre los diferentes temas y las funciones que tiene. Y esas propuestas son las que se van a elevar al ministro de Educación, consensuadas ya, y de acuerdo a la visión y fortaleza que se tenga, es llevarlas adelante con garantías del cumplimiento en función de las metas presupuestarias, en función del presupuesto educativo y lo que se va a invertir en educación. Y esa será nuestra pelea desde este lugar, desde el lugar de la representación de CETERA y ACMER, desde el lugar de los representantes de los trabajadores de la educación. Esa será nuestra impronta, es poner de manifiesto en ese lugar, en ese ámbito, las disputas que tenemos respecto de cómo concebimos la educación pública, popular, gratuita, para todos, con alcance a todos los sectores, y eso es alcanzar, porque aún falta mucho, esa equidad de que, si bien se menciona en la ley, en los hechos resulta aún con amplias diferencias si comparamos, por ejemplo, la educación pública de los centros urbanos poblados
de los centros más desarrollados, de los centros más alejados, y en cada lugar, en cada centro, a la vez, mayores distancias entre las escuelas de la periferia, de ese centro urbano, o de las escuelas que están aún más alejadas, o en zonas vulnerables, o contextos rurales o de isla. O sea, las diferencias son abismales en cuanto a recursos, en cuanto a disponibilidad de acciones, cuestiones que hagan o ayuden o colaboren en toda la acción pedagógica que los maestros y profesores, maestras y profesoras realizan o realizamos desde las aulas, ¿no? Fabián, Y ahí sería una manera esta también de saber, más allá del contacto que ustedes pueden tener a nivel gremial, saber efectivamente y que quede sobre la mesa cuál es la realidad de las distintas provincias y en ese contexto dónde está Entre Ríos y también, por qué no, evaluar dónde está el país en materia presupuestaria, de recursos, decisiones que se toman. Así es, todos esos elementos son insumos para poder analizar. Uno de los primeros insumos que vamos a tener, esta reunión pasó un cuarto intermedio para dentro de 30 días. Seguramente en esa instancia ya tendremos resultados de las encuestas que se está realizando desde el Ministerio en cuanto a preguntas referidas a los rectores de las escuelas, en cuanto a la evaluación, ya sea del proceso que se va realizando, de la puesta en marcha, de los contenidos, de las características de la escuela, de dónde está inserta. O sea, son cuestiones medulares que servirán para analizar. Eso es un primer insumo. Eso nos va a dar la posibilidad de ir por información más precisa respecto de qué es lo que se ha presupuestado para tales acciones e ir buscar esos recursos y asignarlo a lo que como propuesta de ese consejo se haga para llevar adelante y revertir situaciones que es en lo que vamos a estar abocados. La situación general del país es lo primordial. Creo que en la visión amplia de la política educativa tiene que partir desde ahí y desde ahí ir a las particularidades, ya sea a los centros urbanos más poblados, a las provincias más desarrolladas que otras, a los lugares donde aún no está llegando algo que es hoy urgente, que es la conectividad a todas las escuelas y en forma gratuita, que es lo que estamos exigiendo, peleando, disputando. Creo que ese es el ámbito también, y eso hace también a la calidad de la educación. Nosotros entendemos que hay un debate, tenemos que definir entre todos qué es calidad en estos tiempos, si es educación de calidad o es calidad de la educación. Para nosotros es educación de calidad, y es el debate primero que vamos a tener que dar para poder consensuar entre todos hacia dónde vamos y poder definir acciones en función de lo que acordemos colectivamente todos.